¿Sabías que devolverle el color al cabello sobreprocesado es mucho más fácil de lo que piensas? Sí, hoy en Colorimetreando te vamos a estar mostrando cuál es la diferencia entre prepigmentación y repigmentación. Y también tener la certeza de cuándo usar cada una de estas técnicas. Pero primero vamos al concepto, vamos a entender cuál es, Sí, qué quiere decir prepigmentación y qué quiere decir repigmentación. repigmentación. La repigmentación es una técnica que se utiliza para devolver un color que ha sido oxidado o para oscurecer. Pero hay que tener en cuenta que es recomendable en alturas de coloración no muy altas, sino hasta una altura 8. Bien, por ejemplo, aquí tengo dos clientas. Sí, Tengo Juanita y tengo Martita. y Martita. ¿Cuál de estas dos sería apta para usar la técnica de repigmentación? Porque aquí tengo una altura 8, 7,5, 8 y aquí ya tengo altura 9, Claro. 10. Bueno, Acá podemos para la usar, técnica de repigmentación elegimos a esta clienta que podemos observar una altura de decoloración 8. perfecto, Esta tiene un nivel de aclaración mucho más alto que esa ya correspondería a otra técnica. bien. Bueno, entonces vamos a ver qué hacemos con Juanita. Bueno, Perfecto. Cuando nosotros trabajamos lo que es la repigmentación, ¿qué quiere decir? Que voy a preparar cuántas fórmulas, ¿qué es lo que voy a hacer? bueno, en la repigmentación es una sola fórmula en donde voy a incluir las tonalidades que quiero devolver a este color. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hago un ejemplo, ¿no? Donde tenemos a Juanita, ¿Sí? que quiere volver a su tono natural 6. 6. Entonces, Sí, ¿cómo haríamos esta repigmentación? Bueno, hemos preparado una fórmula para compartirles que la pueden variar, pero es algo que se presenta muy a menudo en el salón. claro, va desde... Nosotros hemos preparado una fórmula general, pero siempre vamos a tener en cuenta cómo llega la clienta y vamos a personalizar esta forma. Bien, en este caso hablábamos con Juanita. Aquí Ajá, Juanita tiene una una altura 8. altura de tono 8. Y ella quiere una altura de tono 6. La vio la amiga, aquí está su amiga, y dice, quiero tener una altura de tono 6. 6. ¿Cómo llegamos a esta tonalidad? Sí. Realizando la técnica de repigmentación. Quiere decir que vamos a preparar una sola fórmula, Claro, que vamos a aplicar en este cabello y va a quedar de este color. Bueno, una de las fórmulas que les puedo compartir es esta. 6 más 5,3 más 5,5. 6 natural, 5 dorado y 5,5 que es un caoba. De esta manera nosotros tenemos los tres colores primarios. sí. Tenemos el 6 que tiene un remanente de azul. Por eso tenemos que tener cuidado. Si aplicamos un color natural directamente, nos puede llegar a quedar medio verdoso. Sí. Aquí tenemos amarillo. Y si aplicamos un color natural, muchas veces, ¿por qué me quedó el pelo verde? Claro. Porque tienen los colores naturales un remanente verdoso. Sí. Entonces, 5,3. ¿Por qué 5,3? Porque nos dice, ¿y por qué no el 6,3 y el 6,5, que son los caoba todos en la misma altura? Porque necesitamos darle profundidad a la fórmula. Ya que si nosotros aplicamos en un cabello claro un 6, va a estar quedando en un color intermedio, o sea, 6,5, 7, va a estar quedando un poquito más claro. Entonces bajamos medio tono, bajamos a un tono, en este caso 5,3 para sumar el amarillo y 5,5 que es un caoba para sumar el remanente de rojo. Entonces tenemos azul, amarillo y rojo que son los colores primarios que van a formar el color neutro y con una pequeña profundidad. Entonces, 6 más 5,3 más 5,5. ¿En qué proporciones recomendamos? 6, 30 gramos, 5,3, 10 gramos y 5,5, 20 gramos. Bien. Esto puede variar esta formulación dependiendo de cómo viene la clienta, de los reflejos y todo. Pero generalmente con esta formulación la aplico en casi todos estos casos y mi clienta después se va conforme con un color más neutro y brillante. Una altura 6 chocolate. Vamos una 6, altura 6 chocolate. ¿Con qué oxidante vamos a colocar? Generalmente
como es un cabello que no necesitamos aclaración ni nada, lo ideal sería con 5 volúmenes. Solamente para depositar color. Exactamente. Sí. Quizás va a demorar un poquito más porque el 5 volúmenes demora en que tome el pigmento, pero es lo ideal. Hasta 10 volúmenes también está perfecto, pero más de eso no, porque ya vamos a estar oxidando, agrediendo y oxidando de más y quizás se pueda lavar el color. Bien, entonces la técnica de repigmentación en general es una técnica que vamos a hacer una sola formulación. Una sola fórmula, claro. Esa es una de las características principales, que todo en una sola fórmula. Claro, entonces preparamos toda una sola fórmula. Aplicamos, viene así y se va así nuestra clienta. Sí. Cuando nuestra clienta se va y vuelve al mes, generalmente sí. puede quedar el cabello un poco más lavadito. Ajá. Entonces, también voy a estar de vuelta preparando una técnica de repigmentación. Pero ahí, ¿qué hago? ¿Vuelvo a hacer la misma fórmula? Si se le ha lavado este chocolate, ¿vuelvo a hacer la misma fórmula? Claro, bien, a ver, tengamos en cuenta algo. Si yo vuelvo a repetir la misma fórmula, puede quedarme el cabello más oscuro. Estamos superponiendo color. Ya este color no va a estar a una altura como esta, claro. Va a estar un poquito más claro que esto, pero al aplicar de vuelta esta fórmula quizás se nos vaya más oscuro el tono, claro. Y Juanita se nos enoje, nos dice, ¿por qué me cambiaste el color? ¿Por qué me pusiste un color más oscuro? Y ahí empieza la dilema de que, no, pues si te puse el mismo, no, mira, está más oscuro. Bueno, lo que generamos es profundidad al aplicar una y otra vez. Entonces vamos a tener que recalcular. Vamos a tener que personalizar de nuevo la fórmula. Dependiendo cómo llegue la clienta, cómo se haya envejecido o se haya oxidado ese color que ya habíamos realizado. Claro, y nuestra repigmentación va a pasar a ser, va a cambiar de nombre. Le vamos a decir, te voy a hacer un refresh de color. Te voy a hacer un baño de luz. Claro, que nosotros aquí ya tenemos la fórmula determinada. Ahora lo que tenemos que determinar es la técnica que vamos a utilizar. Que las técnicas pueden ser varias. Sí. Lo que se denomina un baño de color, un refresh de color, claro. Un baño de luz, claro. Una coloración directa. Y entonces nosotros vamos a tener que reformular esto según lo que quede y obviamente quizás hasta la dilución, porque para hacer esto, quería explicar, eso me salté, que tenemos que trabajar con la máxima pigmentación posible. Quiere decir que según lo que nos recomienda la empresa, sí. Sea 1+1, 1+1,5, hay marcas que recomiendan 1+2. Bueno, lo que la empresa nos recomiende, su mayor poder de pigmentación, va a trabajar la fórmula. Por ejemplo, yo tengo una... De la proporción, ¿en qué proporción vamos a utilizar esta fórmula? Eso es otro dato muy importante. Nosotros tenemos una empresa que trabajamos que se llama Biotherapy y me dice, vos prepara 1+1,5. Sí. Mi formulación estaría trabajada de esta manera, 1+1,5, donde me garantiza la mayor pigmentación posible de la coloración. Mucha carga de pigmento. Claro. Cuando mi clienta vuelva, quizás vamos a poner una coloración un poco más clara, capaz que ya puedo trabajar en todo en las alturas 6 y quizás también esté preparando 1+2 o 1+3, porque lo único que necesito, más diluida la tonalidad. Porque lo único que necesito es devolver esas pequeñas tonalidades que se lavaron, bueno, en renovar, pero no oscurecer, digamos. Exacto. Bueno, ahora vamos a hablar de la prepigmentación. ¿Cuál sería el concepto? Bueno, esta técnica, a diferencia de la anterior, se utiliza para devolver las tonalidades al cabello que ha sido decolorado. Pero la principal característica es que se aplica un tono previo al tono deseado. Bien, y esto lo usamos generalmente en colores que son muy altas. Vamos a poner un ejemplo. Altura de decoloración 9 o 10. Claro, aquí habíamos hablado al principio de Juanita, ahora vamos a decir qué pasa si viene Martita, que es la amiga, la vio, se quiere hacer, vio nuestro trabajo y se quiere hacer el mismo tono. Bueno. Pero aquí tenemos una dificultad que ella tiene un tono más claro. Aquí tenemos altura 9-10. Altura 9, sí. Bien, recuerden lo que habíamos dicho anteriormente, que si nosotros aplicábamos esta fórmula nuevamente, vamos a estar oscureciendo. Y ese es el concepto de la prepigmentación, que vamos a ir aplicando color tras color para ir generando profundidad. Pero a su vez también vamos a ir aportando los matices que ha perdido ese color en nuestra escala de fondo de decoloración, que viene de amarillo, rojos, naranjas, bueno.
vamos a estar trabajando. Devolviéndole las tonalidades naturales que ha ido perdiendo el cabello en este proceso de aclaración. Claro, y en distintas aplicaciones. Al contrario de la repigmentación que lo hacemos en una sola fórmula, claro, la técnica de prepigmentación vamos a ir devolviendo los pigmentos en fórmulas separadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la prepigmentación pueden aplicarse varias veces. O sea, puede ser 1, 2, 3 veces. Me ha tocado aplicar hasta 4 veces una prepigmentación. ¿Y esto por qué sería? Antes de aplicar el color final. ¿Por qué? Porque tengo una base tan clara, un cabello tan dañado, que también ese cabello le cuesta retener estos pigmentos y necesito reaplicar colores para ir generando esa profundidad hasta llegar a nuestro tono que queríamos devolver. Al tono deseado. Al tono deseado, que en este caso sería un 6. Bien. Bueno, hemos preparado una formulación o una base también para mostrarles a ustedes. A modo de ejemplo. A modo de ejemplo, entonces, con nuestra clienta, con Martita, esta formulación no andaría. Porque, ¿qué pasa si nosotros aplicamos esto? Puede quedar, o más claro, no va a quedar este mismo resultado, puede quedar más claro, y quizás al tener un cabello sensible, también pueden quedar algunas vetas o colores medio raros. Tonos, sí, reflejos verdosos, no deseados. Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a ir realizando esta prepigmentación? Entonces, sí, vamos a aplicar algunos tonos previo a nuestro color final. Primero principal tenemos altura 9. Vamos a tratar de llegar a un fondo de aclaración 7. Lo ideal que de este fondo lleguemos a un fondo de aclaración 7. Bien. ¿Qué quiere decir? Que quede mi clienta tiene que quedar a una altura 7.4. Entonces, imagínense que va a quedar un poco más oscuro que esto y más naranja que esto. No quiero señalar, pero algo parecido a lo que estamos viendo. No tanto. Tampoco no con tanta intensidad, pero sí el color va a quedar en un, como, ¿has visto cuando se lava el color y queda ese naranja oxidado? Que muchas veces la clienta viene y dice, ay, me queda ese naranja. Un leve cobrizo. Sí, un leve cobrizo. Ese naranja oxidado, así tiene que quedar nuestra clienta. Altura 7, dato a tener en cuenta. Muchas veces están diciendo, pero si vamos a hacer una altura 6 y me fijo en mi tabla de fondo de aclaración, tiene que quedar un rojo. Y muchas veces pasa que dice, bueno, es rojo, prepigmento con un rojo y después se dan con que no pueden neutralizar ese rojo porque necesitamos profundizar aún más. Entonces, dato a tener en cuenta, del color que elijan, que en este caso va a ser un 6, prepigmenten, o sea que el fondo de decoloración quede un tono antes. Entonces, bien, en este caso va a tener que quedar a una altura 7.4. ¿Qué podemos poner aquí? Bueno, dependiendo de nuestras marcas, yo muchas veces uso, por ejemplo, 7.4. Si veo que no queda bien, porque también es un color muy claro, muchas veces he tenido que usar hasta un 7.43, que es un color un poquito más naranja, más intenso, para poder llegar a este fondo de residual de pigmento. Ya no sería fondo de aclaración, sino que estamos volviendo, entonces, a este tono residual de pigmento. Cuando llego a ese tono residual de pigmento, que muchas veces podemos hacerlo por partes, es decir, primero aplicar un 7.4, después podemos usar un 7.43, hay muchas veces que se usan los 8.43, los 8.4, que muchas veces nos dicen, ¿para qué son los colores estos 8.4? Que se los usan también para repigmentar y para no oscurecer de más el cabello. Bien, una vez que hemos llegado a esta altura de tono, ahí sí ya tenemos el cabello naranjita y listo para aplicar nuestro color. Y aquí es mucho más fácil. Previamente tonalizado. Claro. Y ahora vamos directamente al tono deseado. Vamos al tono deseado, vamos a la fórmula. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestras bases y lo único que vamos a aplicar va a ser el 6 más 10 volumen. ¿Recuerdan
Recuerden que decían que el 6 tenía al principio un poquito, siempre tiene como un remanente de azul. Claro, Por de eso, ceniza. más aún en este tipo de clientes, si aplicamos un color natural, un 5, un 6, tiende a quedar medio verdoso el cabello, o cuando por ahí hay veces que queda oscurito y cuando se empieza a lavar, tiende a quedarse verdoso. Sí, No vamos a tener ese problema porque ya tenemos el fondo naranja. claro. Entonces, directamente aplicamos el tono deseado, que sería en este caso el 6, y ¿por qué? Y generalmente nos van a decir, ¿y por qué no, tampoco no le da un poquito de profundidad como el 5? Porque ya venimos haciendo superposición de colores. Recuerden que aquí quizás trabajé un 8.4 para no pasarme, después trabajé con un 7.4, después puse un 7.43 y toda esa carga de pigmento fueron también generando profundidad. Claro. Ya cuando pongo el 6, recuerden que ya vamos a estar trabajando sobre una carga más de profundidad, el cabello a este nivel también está más poroso, absorbe y vamos a directamente aplicar el color deseado. El tono deseado. Ajá. Entonces vamos generando, de la aplicación constante de los productos va a hacer que generemos una profundidad y que ese color quede nivelado y que Con una superposición de tonos sería. una superposición de tonos. Claro, Bien. prepigmentar sería más o menos superponer colores hasta llegar a una profundidad deseada. Entonces, Bien. tanto Juanita como Martita van a tener el mismo El color, mismo chocolate. del mismo chocolate, pero con distintas técnicas. No puedo usar una técnica en una clienta o la misma técnica en las dos clientes. Claro. Porque en una me puede llegar a quedar claro, la otra me puede llegar a quedar oscura y viceversa. Siempre tenemos que analizar el caso de cada cliente, cómo llega, la altura de tono, la porosidad, y en base a eso vamos a formular y vamos a elegir la técnica adecuada. Bien. Bueno, en este caso también vamos a estar usando 5 volúmenes. Bien. Y más aún tener en cuenta que en lo posible no usar 10 volúmenes porque tenemos un cabello tan alto, tan sensible, tan claro, que tenemos que usar el mínimo de oxidación para que el color tome y sí tener paciencia. Menor daño también, porque recordemos que tanto el oxidante de 5 volúmenes como el de 10 nos sirven para depositar color. Exactamente. Pero ¿qué nos hace elegir uno u otro? Bueno, en este caso necesitamos depositar color y dañar lo menos posible el cabello. Por último, un dato a tener en cuenta, no es lo mismo trabajar una prepigmentación que una repigmentación. Claro. Recuerden que una repigmentación es preparar un color, aplicar y listo. Una fórmula y una aplicación. Pero exacto. En cambio, en la prepigmentación... Claro, pero la repigmentación nos puede llegar a demorar una hora. Lo claro. que demoramos es un color, una ¿no? aplicación de color. Hora y media, más o menos, pelo sí. largo. Entonces, entre lavado y secado y la aplicación de color, bien. Ahora, cuidado con la prepigmentación, porque con una prepigmentación tenemos que aplicar un color, lavar, secar, aplicar otro color, lavar y secar. Sí. Si no ha quedado, tenemos que aplicar el otro color, lavar y secar. Me ha tocado hacer 4 veces esto y me ha llevado hasta 4 horas, o sea, invertir mucha cantidad de productos en una clienta. Entonces, cuidado al presupuestar una prepigmentación. Hay más inversión de tiempo y de producto, por lo cual el precio no va a ser nunca el mismo. Sí, y los resultados son distintos también, ¿no? O sea, en una repigmentación quizás nos pueda quedar que el color se va lavando y en una prepigmentación el color queda un poco más fijo. Lleva más tiempo, lleva más, pero es un color que muchas veces me ha tocado hacer y la verdad que dura más. Dura más, sí. No se lava. Bueno, esto es nuestro pequeño grano para aportarles y espero que les haya servido. Como que haya quedado claro la diferencia entre un concepto y otro porque son parecidos y siempre los tendemos a confundir a los dos. Esperemos que haya quedado clara la diferencia y cuándo utilizar una técnica y cuándo utilizar otra. Siempre tener en cuenta el diagnóstico capilar de cómo llegan nuestras clientas y qué es lo que desea. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos en un próximo capítulo de Colorimetreando. Saludos.